empezamos como hacemos siempre los cristianos, con la señal del amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, acogemos en nuestra comunidad a las personas que siguen la lección a través de lo que graba Antonio y que pone en la página Gonzalo de Cangas, y también lo pone Charo en el CIPE. Bueno, son varias comunidades las que siguen la lección. Hoy vamos a leer un texto del Evangelio de San Mateo, Mateo 23, 1, 12. Vamos avanzando con el texto de Mateo. Bueno, pues hoy, en el domingo 31 del tiempo ordinario, leemos Mateo 23, 1, 12. Bueno, y es importante que para que la lección sea fructífera, seamos conscientes de lo que vamos a hacer, conscientes de por qué os habéis reunido esta tarde aquí, qué es lo que pretendemos con esto, qué es lo que pensamos para lo que venimos a la lección. Tomar conciencia de esto que vamos a hacer esta tarde. Nos reunimos para escuchar la palabra y también para conversar con la palabra unos con otros, de alguna manera. Entonces, primero esto, que seamos conscientes de lo que vamos a hacer. Segundo, nos imaginamos que el Espíritu Santo se sienta a nuestro lado y nos acompaña en esta tarea de escuchar y acoger en el corazón la palabra de Dios. El Espíritu se sienta con nosotros, está dentro de nosotros. Y en tercer lugar, permanecemos en una actitud de gratitud, porque vamos a recibir. Es un regalo muy grande que recibimos y por tanto, decía Santa Teresa, todo nuestro bien consiste en aprender a recibir de quien es tan amigo de dar. Esta tarde vamos a recibir mucho, por eso estamos ya con una actitud agradecida. E invocamos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús. Haznos conscientes, Espíritu Santo, de lo que vamos a hacer esta tarde. Ilumínanos y siéntate a nuestro lado para que nos enseñes a escuchar y guardar la palabra en el corazón, y danos una actitud de agradecimiento, porque quien recibe tiene que estar agradecido. Y para disponer el corazón para la escucha, hemos escogido dos textos de una carta preciosa dirigida al pueblo de Dios que nos han dirigido los hermanos y hermanas que están en el sínodo. Bueno, ayer terminaron una etapa. Han estado reunidos 464 hermanos y hermanas, porque ha habido un buen grupo de mujeres. Entonces han escrito una carta al pueblo de Dios, una carta que es muy bonita. Y utilizamos un trocito de esta carta para motivarnos en la escucha. Dice en esta carta, utilizando el método de la conversación en el espíritu, que es una manera muy bonita de expresar lo que hacemos los cristianos cuando nos juntamos para conversar en el espíritu, hemos compartido con humildad las riquezas y las pobrezas
de nuestras comunidades en todos los continentes, tratando de discernir lo que el Espíritu Santo quiere decir a la Iglesia de hoy. Hemos dado un espacio muy importante al silencio para favorecer entre nosotros la escucha respetuosa y el deseo de comunión en el Espíritu. Bueno, como veis, es precioso, ¿verdad? Esto, como dice, nos hemos juntado para conversar en el Espíritu y tratando de discernir lo que el Espíritu Santo quiere decir a la Iglesia de hoy. Y han dado mucha importancia al silencio como cuna para la palabra. Bueno, y así, pues, con esta actitud, vamos adelante en esta tarea de la lección. Y os leo un texto de San Agustín que me encanta y que creo que expresa muy bien lo que estamos haciendo aquí nosotros. Dice San Agustín: un grupo de cristianos, como nosotros, un grupo de cristianos es un grupo de personas que rezan juntas. Un grupo de cristianos es un grupo de personas que rezan juntas, pero también conversan juntas, ríen en común y se intercambian favores. Están bromeando juntos y juntos están en lo serio. Aprenden algo unos de otros o lo enseñan unos a otros. Acogen con alegría a los que llegan. Hacen manifestaciones de este u otro tipo, chispas del corazón, de los que aman, expresados en el rostro, en la lengua, en los ojos y en mil gestos de ternura. ¿Qué os parece este San Agustín? Cómo atinaba, ¿verdad? Y qué bien define un grupo como este nuestro que se reúne para escuchar la lectio divina. Bien, y decimos algo también del contexto, que ya sabemos por las anteriores lectios que estamos escuchando el Evangelio de San Mateo. Mateo está narrando lo que le pasa a Jesús en Jerusalén. Él ha hecho un camino desde Galilea hasta Jerusalén y ha llegado a Jerusalén, y el centro de Jerusalén es el templo. Allí es donde va toda la gente. Bueno, y entonces Jesús pues está en el templo. Y como decíamos el otro día, por la noche se retira con sus amigos al huerto de los olivos o algunos pueblecitos donde tiene amigos. Pero Jesús está en Jerusalén. Y ha habido una serie de grupos, especialmente los escribas, los fariseos, los saduceos. Bueno, parece que crecen como hongos los enemigos de Jesús, que le han puesto zancadillas, no solo zancadillas, sino que han querido pillarle para quitarlo de en medio. Bueno, pero a todos les ha respondido de una forma tan maravillosa que la gente se ha quedado fascinada, ¿verdad? Qué bien responde este maestro a los que le quieren poner trampas. Bueno, y en este Evangelio ya no vienen con preguntas, sino que es Jesús el que hace una crítica muy fuerte a los escribas y a los fariseos. Y esta crítica para nosotros nos sirve como un espejo para mirarnos también nosotros, porque de nada sirve que critiquemos a los fariseos, porque el fariseo, el escriba y el fariseo puede estar, sin duda está en cada uno de nosotros. Por eso a nosotros nos sirve este texto para mirarnos en el espejo y descubrir qué me dice Jesús en este momento. Es también una oportunidad para manejar
la autoridad dentro de la comunidad cristiana. Sabéis que la autoridad, pues, desde que nacemos estamos rodeados de personas que tienen autoridad. Y en la Iglesia también. Pero ¿cómo ejercitar la autoridad? Bueno, pues es un texto muy lúcido que nos ayuda a discernir, porque muchas veces la autoridad nos puede llevar a convertirnos en autoritarios. Y hay una manera de ejercer la autoridad que es totalmente diferente. Bueno, por tanto, nos miramos en el espejo para ver si la crítica de Jesús, sin duda que sí, nos viene bien a nosotros, y después aprendemos a tratar este tema de la autoridad dentro de la comunidad cristiana. Vale, y dicho esto, pues pasamos a proclamar la palabra que nos va a leer Dionisio. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, damos gracias a Dionisio por la lectura con pasión, la lectura del Evangelio con pasión, apasionada, que creo que nos acerca a lo que dijo Jesús. Bueno, como habéis escuchado, Jesús está en el templo y se dirige a los discípulos y a la gente del pueblo. Y dice dos cosas. Una, en lo que ellos, fariseos y escribas, hacen, dicen, pero no hacen, y lo que vosotros, el grupo de los discípulos, el comportamiento que tienen que tener para parecerse a Jesús y para vivir el Evangelio. Y termina este relato evangélico con una frase: el primero entre vosotros que sea vuestro servidor, y el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, vamos a comentar brevemente esto. Primero, pues esto que os digo, que Jesús se dirige a los discípulos y al pueblo, y les habla de una cosa que nos suena mucho, ¿verdad? La cátedra de Moisés. Para el pueblo de Israel,
Moisés era el que se había sentado en la cátedra para comunicar la ley de Dios. Por tanto, la cátedra siempre estaba unida a Moisés. Pero fijaos lo que dice Jesús. En la cátedra de Moisés ahora se han sentado los escribas y fariseos, ¿verdad? Le han quitado a Moisés de la cátedra es el asiento, la silla que utilizaban en las escuelas rabínicas. Había una silla donde se sentaba el que iba a hablar. Bueno, pues le han echado a Moisés y se han sentado los escribas y los fariseos. A nosotros, cátedra, pues nos suena la cátedra del obispo, ¿verdad? Del obispo. De ahora aquí nuestro obispo, don Mario Iceta. Él se sienta en la cátedra como pastor. Y bueno, es una palabra, un término que es muy conocido para nosotros. Sorprendentemente, ¿verdad? Después de este texto vendrán otros textos que narran la pasión y muerte de Jesús, donde en la cátedra en la que se sienta Jesús para dar la lección del amor y de la vida es precisamente la cruz. La cruz es la cátedra de Jesús, porque ahí en la cruz es donde nos va a enseñar en qué consiste el ser cristianos. Bueno, por tanto, en la cátedra de Moisés le han echado y se han sentado los escribas y los fariseos. Bueno, y Jesús, con una lucidez muy grande, va desenmascarando, ahora que estamos en los días de las máscaras, ¿verdad? Pues Jesús desenmascara, porque las personas a veces, no solo cuando hay carnavales u otras fiestas, nos ponemos máscaras, sino el tema es que a veces nos ponemos máscaras y escondemos lo que realmente somos. Entonces Jesús desenmascara ¿qué? La mentira, y planta cara a los defensores del orden, pero que viven una vida desordenada. Y también denuncia a los reformadores que están siempre reformando la vida de los demás, pero no se reforman a sí mismos. Entonces, a Jesús en este texto le duele mucho que se utilice la cátedra de Moisés para cargar pesos muy pesados sobre los pobres y los indefensos, ¿verdad? Y se dejen sin denunciar las injusticias de los poderosos y de los grandes. A Jesús una de las cosas que le duele es cuando se utiliza el nombre de Dios para no transmitir un mensaje de ternura a todos, especialmente a los pequeños. Bueno, entonces, la fuerza de todo este texto está, digamos, si tuviéramos que resumir en una palabra, está en el dicen y no hacen, ¿verdad? Que es un poco la denuncia que suele hacer la gente. Estos dicen mucho, pero no hacen. Bueno, o sea, ¿esto qué es? Pues esto es la incoherencia y esto es la inconsistencia. Acordaos de un texto que dice que el que escucha la palabra de Dios y la cumple se parece a uno que edifica su casa sobre roca. Pero quien construye sobre arena tiene una vida inconsistente y cuando vienen las lluvias, pues la casa se va al traste, se hunde, ¿verdad? Bueno, entonces Jesús denuncia esto, una incoherencia o una inconsistencia. Inconsistencia significa cuando las palabras no van de acuerdo con la vida. Esto también a Santa Teresa le fascinaba mucho, este andar en verdad. ¿Sabéis cómo continuaba ella? Andar en verdad delante de la misma verdad. Bueno, entonces Jesús denuncia esto. Bien,
como os he dicho, la cátedra donde Jesús dirá y hará lo que ha dicho será la cátedra de la cruz. Y para nosotros los cristianos, la cátedra será también el servicio, donde se muestra que somos lo que somos por el bautismo, en el servicio. Aquí antes de nosotros estuvo un hermano llamado Gabriel, que conocéis, ¿verdad? Y él decía, muchas veces se lo oí yo decir, en el hospital es donde se ve quién vive realmente el Evangelio, ¿verdad? En horas estando, asistiendo, acompañando a los enfermos. Bueno, bien, en la cátedra, acordaos de esto, de la cátedra, a veces sin vivir y sin sentarse en una cátedra, hay personas que hablan siempre es cátedra, ¿verdad? O sea, hablan siempre como si tuvieran toda la razón, ¿verdad? Y entonces, bueno, nosotros vamos a aprender otra manera de hablar y de estar. Pasamos adelante. ¿Qué hacen estos? ¿Qué hacen estos escribas y fariseos desde la cátedra de Moisés? Pues lo que hacen es que lían fardos pesados y los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Bueno, esto es muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque a los pequeños se les cargan fardos pesadísimos, fardos que tienen que ver sobre todo con los problemas de conciencia. ¿Cuánta gente que hemos conocido nosotros, que quizás nosotros mismos lo hemos visto, cuánta gente ha vivido con problemas de conciencia porque en vez de encontrar un mensaje de consuelo y de esperanza, han encontrado palo tras palo, tras palo, tras palo? Bueno, entonces ponen cargas pesadas en las espaldas de la gente. Sobre todo la carga es el miedo, es la angustia, es vivir el pecado de una forma culpabilizadora de la persona, vivir tan hundidos que las personas van como aplastadas. Bueno, dice Jesús, estos imponen cargas, pero ellos viven una vida fácil, una vida cómoda. Bien, Jesús tendrá otra manera totalmente de hablar. Jesús dirá que Él tiene venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo no os voy a cansar más, sino venid a mí los que estáis cansados y yo os aliviaré. O sea, la manera de Jesús de presentarse es totalmente contraria. No impone carga, sino que alivia. Y por eso dice Él, mi yugo es suave y mi carga ligera. Hay un salmo, el Salmo 80, que expresa muy bien lo que hace Jesús. Retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Esta experiencia del Salmo 80 es lo que ha hecho Jesús. No ha cargado más peso, sino que ha quitado de las manos la espuerta. Ya sabéis, la espuerta era ese cesto donde llevaban una hora y otra hora llevaban las cosas. Bueno, por tanto, vemos en la gran diferencia de Jesús que libera, y quien se encuentra con Jesús descansa, y sin embargo estos han puesto cargas muy pesadas. Bueno, es muy importante, por tanto, que los mensajes de la Iglesia tengan un tono esperanzador y un tono alegre y un tono de ánimo y de esperanza. Los primeros cristianos, cuando tuvieron el famoso sínodo de Jerusalén, mandaron una carta a las comunidades, pues diciendo que sobre todo que se alegraran mucho, que no les ponían cargas pesadas, solo les dijeron 3 cositas. Bueno, y esta carta que os digo que nos han escrito
los que están en el sínodo, es una carta también llena de ánimo, llena de esperanza. Uno la lee y dice, qué bueno, parece que se esponja el alma. Bueno, entonces esto es muy importante, ¿verdad? Podríamos preguntarnos, ¿qué carta sale de nuestra boca? ¿Qué carta sale? ¿Salen palabras de ánimo, palabras de esperanza, palabras de consuelo? ¿O salen palabras que ponen más peso y más sufrimiento en la gente? Bien, seguimos. Segunda crítica fuerte que hace Jesús a estos. Dice, todo lo que hacen es para que los vea la gente. Y pone dos ejemplos. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Bueno, un polémico retrato de la mentalidad y vanidad farisea. Buscan impresionar a la gente, quedar bien. Santa Teresa dirá, buscan querer valer en corazón ajeno. Y pone estos dos ejemplos. Las filacterias son en hebreo los tepillín, y los tepillín son dos cajas. En principio es bueno lo que hacían, ¿verdad? Son dos cajas, una ponían en la cabeza y otra en el brazo, dos cajas negras en las que metían textos de la Escritura, porque querían que la Escritura iluminara la mente y estuviera cerca del corazón para que les diera vida. Entonces, estos alargan las filacterias, ¿verdad? Bueno, y de esa manera quieren que la gente diga, mira qué buenos son estos, ¿verdad? Qué buenos son. Pero en el fondo no está mal lo que hacían. Acordaos de Santa Teresita, que en el hábito hizo un bolsillo para meter el Nuevo Testamento, para tenerlo cerca del corazón. Y no está mal tener la palabra cerca de la mente y del corazón. Acordaos, filacterias, ¿verdad?, que las exhibían, y el que tenía pues más grandes las cajas pues parecía mejor persona. Y lo otro que dice que hacen es que alargan, agrandan las orlas del manto. Como hemos visto a un judío, también Jesús los llevaría, pero se suelen poner una especie de manto, una especie de velo en la cabeza, y ahí les van colgando unas orlas de colores, ¿verdad? Bueno, y estas orlas cuelgan como una invitación a la oración y el estudio de la Torá. Habéis visto, ¿no?, una especie de manto con orlas. Bueno, entonces eso está bien, porque Jesús lo utilizaba, pero cuando se utiliza como exhibición de lo bueno que soy, pues entonces ya estamos estropeando todo el asunto. Pero no cabe duda que mantener vivo el recuerdo de la ley, del Evangelio. ¿Cómo hacemos nosotros para mantener vivo el Evangelio? Hay personas, bastantes personas, que llevan el Evangelio en su bolso. Entre tantas cosas, sobre todo las mujeres que lleváis muchas cosas, ¿verdad? Entre tantas cosas que lleváis en el bolso, hay gente que lleva el Evangelio y tienen una pausa en la espera del autobús y se ponen a leer el Evangelio. Bueno, no suele uno encontrarse muchos ejemplos de estos, pero sí que hay gente que lleva esto bien. Entonces, todo lo que hacen es para que los vea la gente. Tercera crítica que hace Jesús. Como veis, no tiene desperdicio la crítica. Dice, les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que les hagan reverencias por las plazas y que la gente los llame rabí, ¿verdad?, y que se inclinen ante ellos, que la gente los llame rabí. Bueno, pues estas cosas
les gustaban aquellos, ¿verdad? Bueno, y por tanto, para Jesús, este perfil de ir así por la vida no es creíble en la comunidad. Él quiere otra cosa, quiere otra manera, no gente que estén recibiendo halagos constantemente. Bueno, entonces, ¿qué os parece la crítica? ¿Es una crítica de peso? ¿Es una crítica profunda? ¿Es una crítica que nos imaginamos cómo tendrían que estar los escribas y fariseos? Porque aunque no se dirigía a ellos, ellos no perdían oportunidad para escuchar lo que decía Jesús. Pero se tuvieron que poner bien colorados, ¿verdad? Bien colorados. Y seguro que de aquí salió la decisión de que este no siga ni un minuto más entre nosotros. Bueno, hasta aquí la parte dirigida a ellos. Una crítica fuerte, profunda. Ahora viene la segunda parte, en la que Jesús se dirige a los discípulos y a la gente. Y les dice, vosotros, en cambio, y ahora va a decir algunas cosas de cómo tiene que ser la manera de actuar de los discípulos. ¿Y cuál es esa manera de actuar? Pues primero, que no os dejéis llamar rabí. ¿Y por qué? Porque uno solo es vuestro rabí. Porque uno solo es vuestro rabí. Y dice, ¿y todos vosotros qué sois? Hermanos, ¿verdad? Esto es algo muy hermoso, porque sin querer, estos títulos que nos damos unos a otros, nos van como levantando en el escaño, y al levantarnos y ponernos arriba, vamos mirando a los otros abajo. Y esto no puede ser. Por eso dice Jesús, es que lo grande es que todos vosotros sois hermanos. En esta carta que ha escrito los padres sinodales, los hermanos y hermanas sinodales que han escrito al pueblo de Dios, una de las cosas que dice es, pues que se han juntado hombres y mujeres, no solo para hablar, sino también para votar. Por primera vez, las mujeres han votado aquello que puede ayudar a la Iglesia para ser la Iglesia de Jesús. Y se han reunido en este mes en las conversaciones, en el espíritu. Si habéis visto fotos, aparece un grupo de 10, ¿verdad?, donde iban hablando y hacían también silencio, porque el silencio les permitía escuchar la palabra de Dios y escucharse unos a otros. Bueno, entonces, esto no es uno que habla y todos los demás están abajo. No, la iglesia sinodal es otra cosa, es una iglesia de hermanos y hermanas. Ayer estuve yo en una Eucaristía, estuvimos con alguno de vosotros, y yo les comenté a la gente esta carta del pueblo de Dios. Pero una señora, y en esa carta dice que hay que escuchar a los pobres, porque fijaos qué detalle tan bonito. Dice que salieron a preguntar a los pobres que están en torno al Vaticano qué actitud querían que tuviera la Iglesia. ¿Y sabéis lo que dijeron estos pobres? Dijeron, amor. Queremos que la Iglesia viva el amor. No dijeron, pues como tantas veces se dice, ¿verdad?, que desaparezcan los museos vaticanos y se entregue el dinero a los pobres. Dijeron, lo que queremos de la Iglesia es el amor. Precioso, ¿verdad? Y también dentro de este mes, el Papa Francisco ha publicado la exhortación apostólica acerca de la confianza. Es la confianza, basándose en Santa Teresita. Y también, fijaos, lo que el pueblo nuevo de Dios, la Iglesia,
tiene que vivir es la confianza y el amor. Bueno, por tanto, no os dejéis llamar rabí, porque todos sois hermanos. Esta manera nueva de vivir, donde el obispo es el obispo, pero el último cristiano de un pueblecito de Burgos es un cristiano y tiene una dignidad y una belleza recibida en el bautismo impresionante. Bueno, por tanto, todo cristiano tiene palabra. Y os decía que yo dije que había que escuchar, según la carta, a los pobres, a los ancianos, a la vida contemplativa. Pero entró en la sacristía una señora y me dijo, ¿y a las mujeres? Pues claro que sí. ¿Y a las mujeres? Y me dijo, porque todavía falta mucho. Pues sí, falta mucho. Bueno. Bien, por tanto, el Espíritu Santo es el que nos enseña esta manera de pensar, de vivir, de actuar. Esto no es un invento nuestro, es el regalo del Espíritu. No tiene sentido evangélico que uno se suba muy arriba y que otros estén muy abajo. Habrá diferentes funciones según los dones recibidos. Pero, ojo, porque a veces un don puede llevarnos al orgullo y a la soberbia de creer que yo tengo una palabra más importante que la tuya. Bueno, no. Bien, segunda cosa que dice Jesús. Dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Bueno, para Jesús, el Abba, a poco que nos hemos manejado por los evangelios, para Jesús el Padre lo era todo. Cuando terminaba la tarea evangelizadora, se iba a estar con su Padre en el monte, en la soledad y en el silencio. El Padre era tan único, que para Jesús, pues, no puede ser utilizado. No es que no se pueda decir a alguien Padre, claro que se puede decir, pero no suplantar al Padre. Me acuerdo un sacerdote de Salamanca, Marcelino Legido, que una vez fuimos a hacerle una entrevista para la revista Oral y nos dijo que el descanso suyo era irse a la sierra de Salamanca y estar con el Abba, con el Padre, con el Papá. Bueno, entonces Jesús, a lo largo del Evangelio, va desvelando cómo es este Abba. Por eso para nosotros es único. Por eso cuando los cristianos tienen que decir algo a Dios, ya sabéis lo que dicen, lo que decimos, Padre nuestro, porque es el gran regalo. Y los primeros padres de la Iglesia, como descubrieron que era tan importante el Padre nuestro, pues no se iban de este mundo sin escribir un comentario, cómo vivían ellos el Padre nuestro. Y Santa Teresa, como sabéis también, escribió cómo vivía ella el Padre nuestro, y lo fue comentando de una forma extraordinaria. Bueno, entonces este Padre regala tanta libertad, es tan maravilloso, que por eso nos podemos refugiar en el Abba, Padre nuestro, que lo decimos tantas veces. Algunas veces quizás lo recitamos de una forma precipitada, sin tomar conciencia. Bueno, eso es cuando oramos, decimos Padre nuestro. Decía San Agustín que digamos lo que digamos en la oración, para que la oración sea verdadera, tiene que decir, aunque no lo diga expresamente, lo que está en el Padre nuestro. Y tercera cosa que dice Jesús, dice,
y no os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. Bueno, ¿por qué Jesús es maestro? Porque sabe ser pequeño. Es maestro el que sabe ser pequeño. Y es maestro el que está siempre aprendiendo. Si pudiéramos leer despacito el Evangelio, veríamos que Jesús va por la vida aprendiendo. ¿Y de quién aprende? ¿Os acordáis de alguna persona de la que aprende Jesús? Por ejemplo, en una ocasión que está en la explanada del templo y la gente echa dinerones, montones de dinero, ¿verdad? ¿De quién aprende Jesús? De una pobrecita viuda. Es decir, Jesús va siempre aprendiendo y aprende de la mujer sirofenicia y aprende de aquel jefe de publicanos. Bueno, aprende, está siempre aprendiendo. Por eso Jesús es Señor y es Maestro. Y Él dirá, mi yugo es llevadero, suave, y mi carga ligera. Bueno, entonces Jesús dice esto porque nos quiere tanto y sabe que se nos puede meter dentro el orgullo de creer que somos mejores que los demás. Y entonces hemos fastidiado toda la belleza de la fraternidad y del cariño. Todos hermanos, todos hermanos. Bueno, alguien tiene que hacer de superior, ¿verdad? Pero la forma de hacerla tiene que ser, no como dice Satur, que dice que hay que obligar a todos. No. La forma tiene que ser una forma suave, una forma, bueno, como hacía Jesús. Mi yugo es suave y mi carga ligera. La Iglesia es todos hermanos, con Jesús en medio, con María en medio, ¿verdad? Con los dones que cada uno ha recibido puestos en la mesa común. Es como una merienda compartida, cuando uno trae una tortilla, el otro trae otra cosa, y entre todos se forma la merienda compartida para todos. Bueno, y termina el texto evangélico con esta frase que hemos conocido mucho. El primero entre vosotros, que será vuestro servidor, no aquel a quien sirven, sino el que sirve, y el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Este es el criterio de los discípulos. ¿Queremos ser discípulos de Jesús? Pues estos son los criterios: servir y amar. Así termina también esta carta al pueblo de Dios. Dice, las actitudes que tenemos que cultivar cada día son el servicio y el amor. Bien, así reflejamos el rostro de Jesús. Ninguna autoridad se puede ejercer en nombre propio, como si lo que yo tengo fuera mío. Todo lo contrario, ¿verdad? Después de expresar la autoridad, uno tiene que ir a ponerse de rodillas ante el sagrario para decir, todo nos viene de ti. Hay en la Eucaristía una oración al final del canon que es una maravilla, porque como a todos se nos puede subir el orgullo a la cabeza, pues terminamos diciendo, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo responde amén, como un trueno, decía San Ambrosio. Bueno, entonces ninguna autoridad se puede ejercer en nombre propio ni para satisfacción personal. Ojo, porque la autoridad nos puede llevar al enriquecimiento. Por eso, no pocas veces en la Iglesia la autoridad ha traído consigo que nos hemos hecho ricos, poderosos, etc. La verdad y la sencillez son los criterios de la vida. Bueno, pues esto era lo que yo quería compartir con vosotros y con vosotras
acerca de este texto tan bello y por otra parte tan importante para nosotros. Y 3 preguntas por si alguna os puede ayudar a meditar. Primera, pues qué criterios y comportamientos critica Jesús en los escribas y fariseos. ¿Qué critica? Bueno, lo hemos visto. Segunda, ¿qué debe caracterizar el comportamiento de un discípulo? ¿Cuál debe ser el comportamiento de un discípulo? Quizás podríamos responder, ser hermanos, ser sencillos, ser servidores unos de otros. Y si queréis una pregunta más, desde vuestra experiencia, ¿cuáles son los abusos y actitudes equivocadas en el ejercicio de la autoridad en la Iglesia? Desde la experiencia que tenemos nosotros, cuando a veces se comete abuso y en nombre de la autoridad se tapa la palabra del pequeño. Si hemos visto algo de esto, pues seguramente que sí, lo podemos también pensar. Bueno, ¿y cómo oraremos la palabra? Pues vuelvo a decir lo que os dije al principio de la carta al pueblo de Dios. Dice: por invitación del Papa Francisco hemos dado un espacio importante al silencio para favorecer en nosotros, entre nosotros, la escucha respetuosa y el deseo de la comunión en el Espíritu. La escucha de unos y otros lo que tiende es a la comunión en el Espíritu. Y dirá también, experimentamos cómo la sed de unidad crece en la contemplación silenciosa de Cristo crucificado. Bueno, ¿cómo contaremos al mundo esto? Pues de muchas maneras. Cada uno de vosotros y de vosotras lo encarnará de una manera. Pero aquí hemos puesto 3 frases. Una, de San Juan Crisóstomo. Dice: Jesús no solo prohíbe poner el corazón en el primer lugar, sino que pide ponerse después del último. Después del último. Bueno, muy bueno esto. Y Teresita le decía a su hermana Celina, decía: vayamos al último puesto, que ese nadie nos lo quitará. Cuando estás en un grupo, ¿dónde te sitúas? En el último puesto, que ese nadie te lo quitará. Y también de esa carta, decía, de la carta al pueblo de Dios, dice: para progresar en su discernimiento, la Iglesia necesita absolutamente escuchar a todos, comenzando por los más pobres, ¿verdad? Por los más pobres. Aquí venía antes uno que Charo conoció y algunos más. Venía uno que ahora ya no viene, un tal Fernando. ¿Os acordáis de Fernando? Fernando era un pobre que se ponía ahí y entonces una vez pues le disteis algo de dinero, ¿verdad? O Dionisio, le disteis algo de dinero, pero el hombre no quería recibir tanto y entonces decía: no, que me basta con este Fernando, asturiano creo que era, ¿verdad? Bueno, no sé qué será de él, pero este pobre nos dio una lección tremenda, porque dice, bueno, pues le dábamos, pero él decía: no, que ya tengo bastante, ya tengo para hoy, no quería acumular. Bueno, entonces, escuchar a los pobres, porque las lecciones más bonitas nos las dan sin duda los pobres, los enfermos, la gente sola, la gente que no puede salir de casa. Bueno, amén. Que paséis una buena semana. Esta semana nos vamos a ir, Charo, José Alberto y un servidor. Mañana nos vamos a Batuecas a participar en un curso, pero vivo, de oración contemplativa con San Juan de la Cruz. Bueno, entonces ya os contaremos
lo que allí vivimos, ¿verdad? Y el próximo martes, si Dios quiere, pues nos juntamos aquí ya para la lección a las 7 de la tarde, ¿verdad? La próxima semana, que será importante porque el domingo día 12 tendremos la misa televisada desde el Carmen. Avisad a la gente que los que quieran venir a participar de esta Eucaristía. Domingo 12, creo que es a las 10:30, misa televisada. Buena noche, que lo paséis muy bien. Gracias a todos.